La situación es medio complicada. No hay espacio, no. Es total como lleno, no, yo no puedo ser. Totally booked. Sí, está todo reservado. Viene la jefa y dice, che, no tenemos 2 asientos de este tipo disponibles, tenemos solamente 1. ¿Qué? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy, ¿qué vamos a estar haciendo? Hoy nos vamos a Italia. Nos vamos a Sicilia. Hoy estamos volando a Catania y vamos a estar ahí recorriendo un poco Sicilia y visitando a un amigo que vive ahí cerca. Pero la tema es que no sabemos si conseguimos los pasajes a Sicilia, porque vamos a volar con stand-by. O sea, los pasajes no están confirmados. Volamos solamente si hay espacio en el avión. Así que vamos a esperar. Tenemos el vuelo en 2 horas. Vamos a ver si tenemos lugar en ese. Somos chiquititos, yo creo. Sí. Nos podemos meter en algún lugarcito. Sí, pero estoy un poquito ansiosa. Sí. Pero bueno, bienvenidos. Esperamos que disfruten del video. ¿Y arrancamos? ¡Vamos! Nos levantamos a las 3 de la mañana y avión tuvo que salir a las 6:45. Así que fuimos al aeropuerto tempranito, a las 4 o 5 de la mañana, más o menos ya estábamos ahí, listos para tomar nuestro vuelo a Catania. Y llegamos al aeropuerto, nos tomamos unos matecitos tranquilos, y llegó la hora de embarcar al avión. Una chica que trabaja acá nos dijo que el avión es completamente totally booked. Sí, está todo reservado. Todo reservado. Pero porque yo trabajo en la TAM me va como capaz conseguir, pero un lugar como en jump seat, eso para los stewardess. Así que capaz es que nos vamos a separar. Quizás por un ratito, pero quizás no, vamos a ver, hay que esperar un ratito porque quizás al final hay 2 lugarcitos y podemos meternos. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Va a ser lo que tenga que ser, ¿viste? Sí, es aventura, es aventura, me encanta. Pero bueno, ya lo mantenemos informados. Dale, nos vemos, chao. De repente nos llegó información que el avión de ayer se canceló, así que toda la banda, toda la gente van a volar en nuestro avión. Y que la gente esperaba como todo el día. Toda la noche esperando. Toda la noche. Y yo no puedo ser. La situación es medio complicada porque ayer justo fue un error con Haití, así que todos los aviones estaban cancelados y por eso acá hay como 12 o 15 personas, no estoy segura, o sea, un montón de gente que esperan y no saben si van a volar o no. Así que probabilidad que vamos a volar es muy poquita, pero vamos a esperar. Recién chequeamos y hay 15 personas, pero 15 personas que quieren volar así como nosotros. Mira qué lindo afuera el cielo. Esto, qué persona positiva que sos. Sí, lamentablemente no recibimos el vuelo y porque había un montón de gente. Sí, lo reservaron de más porque hubo un problema con un vuelo que vino de Múnich ayer y había gente que estaba esperando de anoche, así que ellos tenían prioridad y nosotros no fuimos para abajo, así que no Últimos. Sí, estábamos buenos. Así que nos dijeron que capaz vamos a volar para el próximo vuelo, así que ya recibimos los pasajes, pero claro que tampoco es confirmado. Sí, eso es algo bueno, o sea, para el próximo avión debería haber más lugares, o sea, están todos los lugares llenos, pero no está sobrevendido, porque generalmente los aviones se venden más lugares de lo que en realidad se pueden vender, porque saben que siempre hay gente que no viene, así que el avión que viene ahora tiene los lugares justos, o sea que es muy probable que viajemos, ya tenemos el boarding card, la tarjeta de embarque, así que nada, vamos a ver qué pasa, vamos a disfrutar un rato, leer un poco, tranquilos. 4 horas tenemos, 4 horas. Mientras estábamos esperando, conocimos a Carmela, una personaje también de Sicilia, de Italia, que también estaba volando con un ticket stand-by y no pudo entrar en el primer avión y se quedó esperando con nosotros el segundo. La nonna Carmela, Carmela, ¿de dónde sos, Carmela? dalla Sicilia. De la Sicilia, justo donde estamos yendo. Sì, dalla Sicilia, Siracusa, Rosolino, provincia di Siracusa. De Siracusa. Che sono belle, signora, sono belle tutte e 2. Ya hicimos una amiga. La sua innamorata Sí.
Oh. Fue la boca, que tiene simpático. Ah, que te enamoré por mi chamullo. Sí, y tú seas feliz. Esto fue una Sí. parte, sí, de eso. ¿Por qué Claro. no? Sí, sí, sí. ¿Y esto no? Alfredo. ¿Y esto no? Tú también. También. Hola. Eso es todo lo que tiene viajar, no solamente los lugares, sino la gente también. Mamma mía. Pero ¿cuántos años tiene? 75. 75. Sí, sono 75 y está viajando sola Sí. desde Frankfurt a Sicilia. Sí, sí, Tiene también, mucha Y energía. también con stand-by como nosotros. Sí, sí, sí. Ah, hoy sí te están Claro, lo mismo. Pero bueno, le queríamos mostrar a Carmela nomás porque nos pareció una persona muy como bella. La nonna, como la nonna. Carmela pure. Carmela, muchas gracias Ah, y nos ciao, vemos. che bello che state tutte e tre, tutte e due. ¿Qué estás mirando? Estoy mirando nuestro video justo. Mi abuela dice que quiere más bisnietos. ¿Y qué es eso? Tenemos que hacer. Si mi abuela quiere, tenemos que hacerlo. Es Frankfurt del futuro. Mira, mi amor. Contá, ¿qué es esto, mi vida? Creo que es esa habitación donde se puede dormir. Si por ejemplo necesitas esperar acá en el aeropuerto como 10 horas, 8 horas, qué sé yo, puedes alquilar acá una habitación con seguridad, que estás segura con tus cosas. Vamos a ver qué tal, me encanta. Nunca vi, pero escucha esa cosa. Mira, hay una cama, mesita, con algo más. Todo lo que necesitas. Falta solamente mate. Mira el precio, mira, si quieres dormir en estas habitaciones durante 3 minutos, tienes que pagar 34 euros. Yo puedo dormir en los otros asientos, está bien. 3 minutos. Chao, gracias. Che, creo que perdí ese. Es un aeropuerto tan grande que no lo puedo encontrar. ¿Dónde puede ser? Ese que te encontré, ¿qué haces? Pero la verdad que este juego no me parece tan divertido. ¿Eh? Me gustaría, Ah, es como acá puedes jugar. sí, pero me gustaría más un Wow. FIFA o algo. Ey, pero ¿qué quieres? Es gratis. FIFA es. Tienes que pagar para FIFA. ¿Encontraste? A ver, ¿qué hay acá? Wow. FIFA 23. A ver. Y ahora podemos esperar, no importa si. Un ratito más. Para vos sí, yo Para veo. vos también podemos jugar los dos juntos. Pero yo no sé cómo jugar. ¿Me enseñas? Mi profesor. Dale, listo, jugamos. ¿Qué ya conseguiste? Ya conseguí Fernecito. Che, pero un montón, como un litro, Sí, wow. pero 24 euros. 24 euros el Fernet Branca. Wow. Sí, pero bueno, Mucho. ya pasamos la seguridad. Ahora vamos a acercarnos al lugar donde está el avión a ver si podemos volar. Ojalá que sí, tengo ganas de ir a Catania. Le fuimos a preguntar a la persona que estaba abriendo ahí para subir al avión y le dijimos, estamos con ticket de stand-by, cómo viene esto, cómo viene la lista de espera, porque están el avión en todos los lugares y hay una lista de espera, que esa lista de espera está la gente que compra los tickets como nosotros con stand-by. Y el chico nos dijo, hay algunos, pero bueno, vamos a ver, déjame que controle. Así que fuimos a preguntar a las personas si hay una posibilidad, porque yo trabajo en la TAM y como me gustaría mucho viajar con mi novio, tenemos acá vacaciones y nos dijeron que perdónenos, pero no hay espacio, no, es total como lleno, no hay espacio. Y ya está. Entonces yo estaba re enojado, no sabía qué hacer. Intentamos hablar con otra gente de la aerolínea y nos decían no, o sea, pueden probar de ir al servicio al cliente y contarle la situación, si pueden volar a otro lugar de Sicilia y ver cómo llega. Y dijimos, bueno, ya fue, volvemos para casa, para el departamento. Y nos subimos a una escalera mecánica, que no es en realidad una escalera mecánica, son de esas que son como derechas y vas caminando, pero son mecánicas, entonces vas como un poquito más rápido. Y nos subimos a eso ya también para alejarnos de donde se puede subir al avión. Y cuando nos estábamos yendo, escuchamos despacito que alguien dice con el micrófono, pasajeros dicen un nombre, después dicen Ana y S. Y ahí nomás dije,
¿qué? Y empecé a caminar para atrás, porque esto era como la escalera mecánica que era para un lado, y empecé a ir para el otro, Corremos. re desesperado, y fui a ver a donde nos estaban llamando. Y la señora nos dice, no, quería ver nomás quiénes eran. Y yo estaba como, ya está, ya recibimos a los chicos. Y ella dice solamente, no, solamente queríamos chequear. Y como, ¿qué? Y ahí otra vez empezamos a decirle, che, ella trabaja en la TAM, también es una aerolínea, a ver si se puede hacer algo. Y dijeron, no. Y de repente viene alguien que era como el superior, no sé quién era. Sí, creo que no sabemos, un capo, que sí. sí. Y agarró y llamó a como alguien que estaba arriba del avión, tipo piloto o alguien de la tripulación. Y no sé, como que le dijo que ella era de la TAM, que eran como colegas entre gente que trabaja en aerolíneas. Y estuvo ahí negociando un poco y nosotros estábamos ahí como, ay, por favor, que no diga que sí, que no diga que sí. Y termina de hablar por teléfono y dice, chicos, pueden viajar, pero van a viajar en 2 asientos de, ¿cómo se dice? Jump seat, ¿cómo se llama? Jump seat. Eso es para stewardess, o sea... Son asientos que tipo lo bajás, te sentás y te pones todo como el cinturón así medio raro, no tenés ventana y estás al lado de la tripulación, estamos sí, ahí sí. con todo así como... Pero al final conseguimos estos lugares, estos asientos, así que no pudimos creer. Conseguimos los tickets, yo no puedo creer, Yo serio. creo que es la última vez que vuelo en stand-by. No, Es te demasiado, juro. parece un partido de fútbol. Es demasiado locura, demasiado como aventura, te juro. Nos dieron los asientos que son como que se hacen así, te puedes sentar. Jump Ahora seat, le mostramos sí. en un ratito. Che, pero nos dijeron que hay como 24 personas que esperan y que no hay chances, como no van a volar, como nos dijeron como 5000% que no van a volar. Y ya está, ya fuimos, compramos cerveza porque estamos re tristes y ya está. Y para mañana tampoco todo estuvo lleno, pero en último fucking momento nos dijeron que pueden volar. Nos vemos en Catania. Yes. Eso estuvo cerca, mi amorcito. Estoy emocionalmente vacía, te juro. Vacía. Vacía. ¿Qué quiere decir con eso? Que por la mañana tenía un montón de emociones, como mucha buena energía, quería volar. Y después de todas estas dos situaciones estresadas, ya está. Estoy como vacía, como sin emociones, así. Pero bueno, damos rumbo al avión, ya le contamos más. Pero es increíble, porque nos dijeron y vimos en esa pantalla que hay 24 personas que esperan, que están en esa lista de espera. ¿Sí? Así que nada, fuimos al avión re contentos y bueno, nos sentamos en estos asientos de tripulación y ya estamos dentro del avión re contentos. Y viene como la jefa de los tripulantes, no sé cómo se llama, jefa de los... Así creo que se llama. Viene la jefa y dice, che, no tenemos 2 asientos de este tipo disponibles, tenemos solamente uno. Y es ilegal o hay un problema con las reglas, si si entramos los 2, qué sé yo. Y ya estaba el avión retrasada y ya estábamos adentro, nosotros ya habían sacado la escalera. Y vino esta señora y decía, no, que no sé, qué sé yo. Y ya estábamos, ay, que no nos saque, pues si sacaban a uno y solamente para Eso. dejar uno y decimos no. Y el tema fue que para mañana hay también los vuelos a Catania, pero totalmente todo lleno, o sea, todo llenísimo. Hay un montón de gente y también hay como 15 personas que esperan más en esta lista de espera. Y para el lunes también todo está lleno. Así que si volamos en este vuelo o no volamos nunca. Claro, ahora nunca, y bueno, y entonces estábamos ahí que decimos, ay, ¿qué hacemos? Yo estaba así como esperando, no sé, esto fue muy estresado. Y de repente el avión se empezó a mover y dijimos, bueno, listo, zafamos, así que el avión se empezó a mover, una vez que se empezó a mover nos dijeron, listo, no importa, se quedan sentados acá, nos pusimos los cintos y estuvimos todo el día charlando, todo el vuelo charlando con un azafato y una azafata. Tuvo re buena onda, sí, buena gente. Eran re piola. Sí. Casi no volamos, pero qué suerte que tuvimos. Así que disfrutamos de nuestro vuelo y cuando ya llegamos a Catania entendimos cómo valoramos este momento que por fin llegamos y disfrutamos como cada centímetro de esta ciudad, porque la verdad si no fuimos, si no estaríamos acá ahora,
no creo que teníamos esas vacaciones. Claro, si no volábamos hoy, creo que las vacaciones se suspendían y iba a ser medio triste. Pero llegamos a Catania, estamos contentos. Mi amor, ¿vamos a mostrarle la vista? Vamos, es increíble. Vamos a mostrarle la vista, vení. Wow. Mira, wow. Pero está re bueno. Uy, se ve el volcán ahí también. Ay, sí, es peligroso. Ya vamos a estar yendo al volcán. Mira, hay mar. De un lado el mar, del otro lado el volcán. Va a ver qué copado. Ya vamos a Ay, estar tenemos yendo. acá, mira, espacio para tomar matecito. Hay que tomarte, sí. El desayuno va a ser ahí. Y desayuno. Mira Y con no- qué vista. Salimos. Por suerte llegamos a Catania y podemos disfrutar esta belleza, esa ciudad hermosa. Así que si te gustaría ver más sobre Catania y Sicilia en general, porque vamos a recorrer muchísimo, suscríbete a nuestro canal, porque esto va a ser muy divertido. Y muy lindo. Gracias por estar acá. Te mandamos un abrazo grande. Chao, Chao, chao. chao. Adivina qué vamos a comer ahora. Carne de caballo. Eso es. Está ¿Cómo bien, adivinaste? No, me pareció. Es carne de caballo. ¿Sí? Oh, Oh, mirá. Muchas gracias. Gracias. pero ¿Cuál es la carne? creo que es esta carne. Parece caballo. A ver, primera vez probando caballo. Está rico.